¿Y si te dijera que la Torre de Babel no fue solo una construcción física? ¿Y si su verdadero propósito estaba codificado en un lenguaje prohibido? Un lenguaje que, según algunos textos antiguos, vino del cielo, pero fue entregado por ángeles caídos. Esto no es el inicio. Es la segunda parte de una historia que quizás creías conocer, pero que solo ahora comienza a revelar su lado más oscuro. Si aún no has visto la primera parte, detente aquí, búscala, porque esta continuación va a conectar todo lo que viste antes, con lo que nadie se atreve a contar. Hoy hablaremos de los vigilantes, de portales invisibles entre dimensiones, de estructuras que no deberían existir, y de una nueva Babel que ya está entre nosotros. Pero atención, no se trata solo de historia antigua. Lo que estás a punto de escuchar podría estar ocurriendo ahora mismo, en tu ciudad, en tu celular, en la nube. ¿Y si la rebelión contra el cielo nunca fue detenida, sino reconfigurada? El lado prohibido de una historia que, quizás, nunca fue un mito. Y si estás aquí, no es casualidad, es porque algo en ti también quiere saber la verdad. Bienvenidos a Código Divino. Los vigilantes, Babel, y la rebelión que aún respira mucho antes de Babel. Ya había comenzado una rebelión, no en la tierra, sino en el cielo. Según el libro de Enoc, 200 ángeles descendieron al mundo de los hombres. Fueron llamados vigilantes y su caída lo cambió todo. No solo tomaron esposas humanas, no solo rompieron el límite entre cielo y tierra, también entregaron conocimientos que estaban prohibidos. Cómo forjar armas, cómo leer los astros, cómo alterar la genética, cómo manipular el plano espiritual. Esta historia, la de los ángeles caídos, la hemos explorado a fondo en otro video. Entender esa parte es clave para comprender el origen real de esta rebelión. Pero los vigilantes no actuaron solos. También dejaron descendencia. Los Nefilim, gigantes, seres híbridos, criaturas de otro tiempo, que según antiguos textos caminaron entre nosotros y alteraron el equilibrio de la creación. También tenemos un episodio dedicado a ellos, porque nada de esto puede entenderse por separado. Todo está conectado, y si los vigilantes sembraron el conocimiento prohibido, Babel fue la cosecha. Esta historia no se cuenta sola, todo forma parte de un mismo entramado, y si de verdad quieres entender lo que pasó aquí, necesitas ver el panorama completo. Ángeles caídos, Enoc, gigantes, tecnología ancestral, reinos espirituales en guerra. Todo eso ya lo hemos explorado, y cada pieza te dará una nueva clave. En la descripción encontrarás los enlaces para seguir el rastro, porque este misterio no se resuelve con una sola historia. Se resuelve conectándolas todas. Babel no fue el inicio, fue la continuación silenciosa de algo que comenzó en lo alto y que aún hoy nos sigue alcanzando desde las sombras. La torre conectaba con el cielo o con lo profundo de la tierra. Siempre se nos dijo que la Torre de Babel buscaba llegar al cielo, que era un acto de soberbia, una construcción que pretendía desafiar la altura divina. Pero, ¿y si no se trataba solo de altura? ¿Y si el verdadero misterio estaba en lo que conectaba por dentro? Algunas teorías esotéricas plantean que Babel no era solo una torre, sino un canal de energía, una estructura diseñada para abrir portales, no solo hacia arriba, sino también hacia abajo. ¿Era una antena celestial? ¿O una puerta subterránea hacia fuerzas ocultas? Este patrón no es nuevo. En la antigua Mesopotamia, los zigurats ya funcionaban como templos de conexión. Eran considerados lugares donde los dioses descendían, pero también, según ciertos textos, podían ser sitios donde los hombres accedían a otras realidades. Algunos investigadores alternativos comparan la Torre de Babel con estructuras que hoy podríamos llamar tecnología espiritual, dispositivos sagrados construidos para alinear al ser humano con otras dimensiones. ¿Y si Babel era eso? ¿Un puente? ¿Una intersección entre mundos? Mientras unos miraban hacia el cielo, otros quizás abrían portales hacia lo profundo,
hacia planos que jamás debieron ser tocados. Y si era así, ¿qué fue lo que realmente se activó allí? ¿Por qué Dios descendió? ¿Qué se intentó detener? Tal vez Babel no solo era peligrosa por su altura, sino por lo que se ocultaba en sus cimientos. ¿Por qué Babilonia se volvió símbolo de corrupción espiritual? Después de Babel, no todo terminó. La ciudad siguió existiendo, cambió de forma, cambió de nombre, se convirtió en Babilonia y con el tiempo dejó de ser solo un lugar físico para convertirse en un símbolo universal, el de la corrupción espiritual. En el libro del Apocalipsis, Babilonia no aparece como una ciudad, sino como una figura enigmática, la gran ramera, una entidad que representa poder, seducción y arrogancia espiritual, una figura que se embriaga con la sangre de los santos y que seduce a los reyes de la tierra. Esta Babilonia profética no solo es física, es un sistema, una mentalidad, una estructura que busca reemplazar lo sagrado con lo aparente y lo eterno con lo efímero. ¿Y si esa misma semilla de rebelión plantada en Babel floreció en Babilonia como una fuerza que continúa activa hoy? ¿Y si la gran ramera no es solo una metáfora religiosa, sino la representación espiritual de todo lo que busca controlar, desviar y seducir al alma humana? Porque Babel no fue solo un desafío arquitectónico, fue el inicio de un modelo, un patrón que ha cruzado los siglos. Hoy, ese patrón se disfraza, cambia de nombre, cambia de forma, pero su esencia sigue siendo la misma: la búsqueda de poder sin obediencia, el ascenso sin humildad, el conocimiento sin propósito divino. Y esa es la verdadera herencia de Babilonia. ¿Existen restos reales de la torre? Durante siglos se creyó que la Torre de Babel era solo un mito, una historia simbólica, una advertencia antigua. Pero, ¿y si realmente quedaron rastros físicos? En Irak, en la antigua región de Babilonia, los arqueólogos descubrieron los restos de una imponente estructura conocida como Etemenanki, que en sumerio significa la casa del fundamento del cielo y de la tierra. Algunos creen que esta gigantesca zigurat podría haber sido la base real de la Torre de Babel. Un monumento tan imponente que incluso los escritos del historiador Heródoto mencionan su existencia. Pero aquí comienza el misterio. Registros fragmentados, excavaciones interrumpidas y detalles clave que desaparecieron del relato oficial. ¿Qué se encontró realmente allí? ¿Por qué tantas piezas no llegaron a manos del público? ¿Y por qué, justo después de varias excavaciones en la zona, hubo conflictos bélicos que destruyeron parte del sitio? Algunos investigadores alternativos sostienen que hay evidencia que fue ocultada, pruebas de tecnologías, símbolos o proporciones que no encajan con la narrativa convencional. Otros aseguran que los hallazgos más reveladores jamás salieron a la luz. ¿Se trata de proteger la historia o de proteger un secreto? ¿Y si lo que se construyó en Babel fue mucho más que una torre? ¿Y si estamos hablando de una estructura que no solo desafiaba lo divino, sino que contenía algo que aún hoy no comprendemos del todo? Tal vez no fue destruida del todo. Tal vez fue enterrada a propósito. ¿Estamos construyendo una nueva Babel digital? Antes, los hombres levantaban ladrillos. Hoy, levantamos datos. Antes construíamos torres. Ahora construimos redes. Y lo más perturbador, ya no nos confunden las lenguas. Nos entendemos sin importar el idioma gracias a un nuevo lenguaje. El lenguaje digital, emojis, memes, hashtags, códigos binarios. Nos comunicamos a través de sistemas globales que nunca duermen, nunca se apagan y siempre nos están observando. ¿No es eso lo que los antiguos intentaron? ¿Crear una sola humanidad, unida por un solo lenguaje, bajo un solo sistema? Hoy, esa torre no se alza hacia el cielo, se expande en la nube. Mira a tu alrededor. Vivimos conectados. Dependemos de servidores que ni siquiera vemos. Estamos entrenando a inteligencias artificiales para pensar, crear y decidir por nosotros. Y lo más inquietante es esto: ya no sabemos quién está construyendo esta nueva torre, ni cuál es su verdadero propósito. Las grandes plataformas del mundo, Google, Meta, Apple, TikTok, no son solo compañías, son estructuras, ecosistemas que absorben tus pensamientos, tus emociones, tu atención
y los transforman en ladrillos invisibles, ladrillos que alimentan algo más grande. ¿Sabías que hay personas que trabajan en desarrollar un lenguaje universal basado en inteligencia artificial? ¿O que las IA ya pueden traducir cientos de lenguas en tiempo real, eliminando las barreras que antes nos dividían? En teoría, es un avance. Pero en la práctica, estamos volviendo al punto de partida. Un solo lenguaje, una sola red, una sola torre. ¿Y si todo esto no es casualidad? ¿Y si estamos repitiendo, sin darnos cuenta, la historia de Babel, pero esta vez con pantallas en lugar de ladrillos y algoritmos en lugar de profetas? ¿Qué pasará cuando terminemos esta nueva torre? ¿Quién la derribará esta vez? O peor aún, ¿quién la controlará? No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo que ya existe. Realidades aumentadas, avatares digitales, cerebros conectados a la nube y una humanidad que poco a poco está entregando su voluntad a una inteligencia sin rostro. Una nueva Babel, invisible, imparable y construida con nuestra propia participación. Todo esto comenzó con una torre, un intento por alcanzar el cielo, un acto de unidad o de arrogancia. En el primer episodio vimos cómo ese proyecto cambió el destino de la humanidad. Pero en esta segunda parte, descubrimos que la historia no solo no terminó, sino que continúa oculta, activa, disfrazada. Ángeles caídos, conocimiento prohibido, gigantes, sistemas espirituales de corrupción y ahora una torre digital que se alza sin que nadie la vea, pero que todos estamos ayudando a construir. La gran pregunta es: ¿qué estamos construyendo realmente? ¿Una herramienta para avanzar? ¿O una trampa para repetir la caída? ¿Estamos unidos por la luz? ¿O confundidos por una ilusión más sofisticada? Quizás Dios no descendió en Babel solo por una torre, sino por lo que estaba detrás de ella. Y hoy puede que estemos repitiendo los mismos pasos, pensando que es diferente, pero con el mismo espíritu de fondo. Esta historia aún no se ha cerrado, solo hemos abierto una puerta y lo que hay detrás, no todos están listos para verlo, pero si tú estás aquí, es porque ya lo sientes. Algo no encaja y no puedes ignorarlo más. Por eso te invito a ver o volver a ver la primera parte de esta serie y los otros episodios clave que te dejo en la descripción, porque cada video es una pieza del rompecabezas. Suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con alguien que sientas que necesita despertar, porque lo que viene en los próximos capítulos de Código Divino va a tocar los pilares mismos de lo que creemos que es real. Los antiguos construyeron con ladrillos, nosotros con información. Pero el misterio sigue vivo y la rebelión puede que nunca haya terminado.